enfermedades pueden producir los virus en la piel. Iniciamos entonces esta clase de dermatología para hablar de las dermatosis víricas, se le llama así también de esa manera, a todas las enfermedades en realidad que los virus pueden producir en la piel. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es considerar de que hay otras enfermedades virales que son sistémicas y también pueden tener una repercusión cutánea. Un ejemplo que todos seguramente conocen y probablemente ya padecieron, por ejemplo, dengue. En algún momento ese virus también puede producir reacciones cutáneas, que es como el rash que es característico del dengue y que produce prurito, etcétera, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy van a ser los virus que cometen o afectan casi exclusivamente la piel, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que los virus necesitan de células para continuar con su proceso, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver que ellas van a tener cierta afinidad con algunas proteínas que se encuentran en los queratinocitos o inclusive en algunas terminaciones nerviosas o en las neuronas, y es por eso que van a producir los cuadros dermatológicos, ¿ok? Son tres las familias de virus que pueden producir problemas netamente cutáneos, ¿sí? Tenemos la familia del herpes virus, ¿sí? Que como sabrán tenemos varios tipos de herpes virus y las tres primeras son las que acometen exclusivamente, digamos, la piel, y hay otros tipos también. Recuérdense que en algún momento también tienen un impacto cutáneo. Tenemos la familia de los papoavirus, ¿sí? En el que entra el famoso HPV, entonces el que produce en general las verrugas. Y por otra parte vamos a ver también el poxvirus. Dentro de esto vamos a hablar un poquito sobre el molusco contagioso, que es bastante frecuente. La viruela, por ejemplo, es una enfermedad que ya fue erradicada, entonces no vamos a hablar sobre eso también. Y esta es una enfermedad rara que se puede relacionar ahí con algunos microtraumas, etcétera. Está relacionada a algunas profesiones, pero son infrecuentes, ¿sí? Bueno, según algunos autores, en realidad poco estudiados, y para otros son muy raras. Si tienen alguna duda o pregunta, entonces van dejando en el chat y ya voy a ir respondiendo las que pueda, ¿sí? Comenzamos entonces a hablar primero del grupo herpes virus, ¿ok? Vamos a hablar entonces del herpes virus simple, que comprende el herpes virus simple tipo 1 y herpes simple virus tipo 2, y el herpes simple tipo 3, que se le llama también en virus varicela zoster, que vamos a ver que es un virus bastante especial porque es un mismo virus que produce dos enfermedades diferentes. Entonces, dentro de lo que es herpes simple, normalmente se utiliza para llamarle al tipo 1 y al tipo 2. Inicialmente el tipo 1 era o se describía o cometía principalmente el rostro, y el tipo 2 la zona genital. Con el tiempo se fueron viendo nuevos casos y se fue viendo también de que en realidad no es exclusivo, ¿verdad? Que inicialmente se creía que era así, pero hoy en día se pueden encontrar también lesiones genitales causadas por el tipo 1, aunque son mucho menos frecuentes, y las lesiones tipo 2 también produciendo ahí entonces lesiones faciales, ¿verdad? Se imaginarán, eso también se puede transmitir por vía sexual, entonces algunos hábitos y costumbres que con los años fueron modificándose también tendrían alguna implicancia. Como ya les comenté, en realidad la transmisión entonces se da por el contacto directo con las secreciones. Entonces el momento en el que principalmente se transmite esta enfermedad es cuando la lesión está activa, ¿verdad? En este caso, esos virus se introducen. En el caso del herpes simple, el mecanismo de este virus es infectar a un queratinocito. Ese queratinocito se llena justamente de estos virus, y la célula entonces en un momento estalla o revienta, y de esa manera entonces van apareciendo en esas lesiones líquidas que son características del herpes simples. Entonces, como mencioné ahí, la transmisión es principalmente por contacto directo con las secreciones. Algo que hay que tener en cuenta es que esa primera exposición, sobre todo al herpes simple tipo 1,
principalmente se da entre 1 y 5 años. O sea, si hacemos un test hoy a todos los que están online, probablemente entre 70 y 80 y 90% van a dar positivos para el herpes simplex tipo 1, ¿sí? Así que en realidad es bastante frecuente, solo que hay una cierta receptividad para algunas personas y nunca van a desarrollar síntomas, ¿verdad? Y también está entonces el tipo 2 que sí se transmite principalmente por vía sexual, ¿sí? Pero como les comenté, también pueden haber lesiones faciales causadas por tipo 2, aunque son infrecuentes, pero hay casos descritos. Una vez que esas lesiones, como son enfermedades virales, normalmente son autolimitadas y el paciente es inmunocompetente, esas lesiones van a desaparecer, pero los virus persisten en el organismo, ¿ok? Van a quedar de forma latente normalmente en los ganglios nerviosos sensitivos y después finalmente se terminan reactivando por diversos factores. Es por eso que conocemos a las personas que tienen herpes simples y luego en ciertas situaciones de estrés, vamos a hablar de los factores predisponentes, ¿verdad? Esos virus entonces se reactivan y vuelven a aparecer esas lesiones. Como les mencioné hace rato, entonces la primera exposición se da entre 1 a 5 años, sobre todo al herpes simplex tipo 1. Y ante esa primera exposición, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un cuadro de gingivostomatitis herpética, o sea, afectación de la encía, de los labios, de la lengua, de la mucosa oral en general por este virus, ¿sí? Y dura normalmente un par de semanas y es autolimitado, ¿sí? Entonces lo que van a aparecer van a ser vesículas con un halo enrojecido, ¿verdad? Luego se terminan teniendo una pequeña ulceración y aparece como una placa blanquecina que puede afectar entonces la mucosa oral, lengua, como ya estuve mencionando, faringe también, inclusive puede haber un pequeño un compromiso del estado general, como fiebre de un día, decaimiento, cuando son niños a veces pueden tener falta de apetito, dificultad para deglutir, etcétera, ¿sí? Sobre todo si están más hacia la faringe, ¿verdad? Entonces, inclusive puede pasar como un cuadro de eh, faringoamigdalitis, ¿verdad? Puede confundirse muchas veces, ¿verdad? Lo que vamos a ver es entonces que aparecen estas pequeñas lesiones, ¿sí? Dijimos un halo eritematoso y una parte blanquecina ahí central, ¿verdad? Puede aparecer también en la zona externa ahí de la boca, ¿sí? Se puede extender o propagar hacia el labio, a la región perioral. Como dijimos, son infecciones virales, entonces van a estar muy relacionadas a la inmunidad del paciente también. En algunos casos vamos a tener cuadros un poco más severos. También se va a relacionar un poquito con el estado nutricional del niño, ¿verdad? Eh, en algunos van a tener un aspecto más necrótico, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto también se pueden sobreinfectar con bacterias u hongos, ¿verdad? Por ejemplo, esas pequeñas infecciones, esas pequeñas lesiones virales también pueden terminar sobreinfectándose con bacterias y vamos a tener la aparición ya de pústulas, ¿verdad? Que sería en el caso de una quilitis estreptocóxica, se puede también aparecer un impetio que ya vimos. Un diagnóstico diferencial también pueden ser las aftas bucales, sobre todo estas, ¿verdad? Que pueden aparecer sobre todo por trauma, que son de origen traumático, a veces temperaturas muy elevadas de alimentos también pueden producir esas pequeñas ulceritas. En los niños a veces es frecuente cuando se comienzan a hacer el hábito del cepillado, entonces se terminan traumatizando la encía y también aparece una pequeña lesión de ese tipo. Así que es un diagnóstico diferencial. Todos también ya habrán tenido alguna vez un afta bucal, ya saben cómo es. Y el síndrome de Steven-Johnson es una reacción adversa a medicamentos que puede aparecer también. Hay algunos medicamentos que pueden producir afectación entonces de la mucosa y por eso entra como diagnóstico diferencial. Sobre todo cuando tienen este aspecto así un poco más severo, ¿no? Pero eso además se acompaña normalmente de lesiones cutáneas, ¿sí? Y el Muget es una infección, eso voy a subir en el canal y van a mirar.
una infección micótica, ¿sí? Principalmente por Candida albicans. Entonces aparece como una pequeña capa blanquecina, ¿verdad? Pero que se despega o se desprende fácilmente y deja una zona de piel expuesta. Pero en ese caso normalmente no hay dolor, ¿sí? Bueno, vamos a ver de vuelta cuando veamos la parte de micosis, ¿ok? Entonces ahí tenemos también las lesiones herpéticas en la zona de los labios. Entonces, como estuvimos diciendo, cuando esas lesiones están presentes, esas secreciones son las que transmiten principalmente la enfermedad. Y vamos a ver también que hay en algunos casos que son recidivantes, como comentamos, ¿verdad? Entonces acá vemos también otras lesiones características del herpes simple, ¿sí? Su lesión elemental es la vesícula, entonces una lesión líquida, normalmente un líquido transparente, y tiene una base eritematosa y dentro de los síntomas el paciente va a sentir dolor o sensación de quemazón, ¿sí? Eh, un dolor quemante. Algo que muestra que pueden aparecer también la parte interna y de los labios. Y en la parte corporal también podemos tener lesiones de herpes simple, ¿sí? De vuelta vemos entonces una base eritematosa, enrojecimiento de la piel. Inicialmente va a haber dolor o sensación de quemazón y al cabo de unos días ya van apareciendo entonces las lesiones vesiculares. Acá podemos ver también en algunos casos que estas vesículas se rompen rápidamente y pueden dejar un pequeño punto ahí de la cicatriz, ¿no? O sea, eso en un periodo inicial, ¿no? Después no deja cicatriz. Eso sería con respecto al herpes simples tipo 1. Con respecto al tipo 2, entonces van a producir lesiones similares, también lesiones vesiculares, eh, también son dolorosas y van a aparecer en la región genital. En ese caso, en el hombre normalmente afecta sobre todo el glande, el prepucio, y en la mujer puede ser en la vulva, vagina y en el cuello uterino, cervix, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que las lesiones herpéticas pueden producir una adenopatía regional, sobre todo ahí en la región inguinal, pero esa adenopatía es dolorosa, o sea, el paciente va a sentir dolor. Y eso es muy importante porque recuérdense que vimos también otra enfermedad que era sífilis, que podía producir una adenopatía en esa zona, pero en el caso de sífilis dijimos que no había dolor normalmente. Ahí tenemos entonces una lesión de herpes genital, ¿sí? Normalmente, lo más frecuente es que sea entonces causado por el tipo 2, ¿sí? Pero recuérdense, no es exclusivo, también algunas excepciones pueden haber causadas por tipo 1. Entonces la base eritematosa y las lesiones, acá se ve perfectamente entonces las vesículas de contenido, un contenido seroso normalmente, ¿sí? Y normalmente la sensación de quemazón o dolor, ¿verdad? Pueden aparecer en el glande, en el prepucio, es menos frecuente en el tronco como esta imagen. Hay que considerar también que en algunos pacientes, sobre todo si hay otras enfermedades también, si hay alteraciones de la inmunidad, ciertos medicamentos que producen disminución de la inmunidad, etcétera, pueden haber también infecciones tanto bacterianas como micóticas, como esta imagen, que en el que las vesículas después se terminan rompiendo y después proliferan algunos hongos allí. Puede ocurrir también, ¿verdad? En el caso de la mujer, dijimos también que puede aparecer en la vulva, en el cuello. eh, Hay que tener en cuenta que esas vesículas, no sé si recuerdan, cuando vimos sífilis y que vimos que la lesión característica del sífilis era el chancro duro, que era una úlcera normalmente única, vimos que el diagnóstico diferencial también era herpes. ¿Por qué? Porque el herpes simple, si bien produce vesículas, en la zona genital esa fricción puede terminar haciendo que esas vesículas se rompan rápidamente, pueden confluir esas vesículas y entonces parece más bien una lesión, puede parecer más bien como una lesión ulcerativa en el examen físico, ¿verdad? Entonces lo que nos va a orientar ahí es la cantidad, normalmente cuando son herpes pueden ser múltiples y pequeñas, ¿verdad? Y la sensación de dolor, ¿verdad? Recuérdense, podemos tener también adenopatía inguinal dolorosa.
Acá inclusive, si se fijan bien, también llama la atención un, en el escurrimiento del, de un líquido blanquecino, ¿verdad? De una secreción blanquecina que puede ser compatible inclusive con candidiasis, ¿verdad? Cuando son recurrentes hay que recordar, así como vimos en sífilis, pueden haber otras enfermedades eh, de infecciones de transmisión sexual concomitantemente. Recuérdense que los slides y el material les voy a pasar y va a estar en la plataforma también, así que no se preocupen por eso. Siguiendo un poquito, vamos a ver, como les comenté hace rato, entonces esas lesiones después que, que desaparecer, normalmente desaparecen y entramos entonces en una fase latente, ¿verdad? En el caso, en ese caso lo que vamos a tener es una reactivación del virus y dentro de esos factores desencadenantes pueden ser infecciones, tanto micóticas como bacterianas, la exposición solar, los rayos ultravioletas, o sea, esa agresión de los rayos ultravioletas pueden terminar estimulando también a esos virus a que se reactiven, ¿sí? Entonces, por eso que hoy en día también esos pacientes que tienen lesiones labiales recurrentes tienen que utilizar o se puede recomendar también los protectores solares, o sea, labiales con protectores solares que ya habrán visto alguna vez en la farmacia, ¿verdad? Entonces ayuda también a que hayan menos recurrencias, ¿sí? El estrés, ¿verdad? Todos conocemos a alguien que en el periodo de exámenes, finales, la facultad, etcétera, comienza a tener los brotes, ¿verdad? Traumatismo, ahí puede ser tanto un beso muy apasionado, una mordida, como también ciertos procedimientos estéticos como relleno de labios, micropigmentación, de son pequeñas agujas que terminan lesionando también todo el labio y pueden terminar reactivando el virus también. La tensión emocional, menstruación y el embarazo también son factores que pueden desencadenar las recidivas. En cuanto a la clínica, es igual a la lesión original, cada vez aparece con las mismas características, normalmente no es ni mayor ni menor, y lo que sí ocurre es que muchas veces los pacientes ya van sintiendo, van detectando cuando, ya van conociendo la enfermedad y ya saben cuándo van a tener esas reactivaciones, ¿verdad? Lo más frecuente es que hayan recibido las lesiones faciales, ¿verdad? Sobre todo como sabrán, la de los labios. Además de esas afectaciones, tanto genitales como la zona eh, facial, también el herpes simple puede producir otros cuadros como la queratoconjuntivitis herpética, que es justamente una lesión ahí en la córnea, en la conjuntiva, que van a ver mejor seguramente en oftalmología. El panadizo herpético, que es una afectación ahí de la zona proximal de la uña, también puede estar causado por herpes simples. Y también tenemos los cuadros de herpes neonatal, ¿sí? Los cuadros de herpes neonatal, principalmente esa contaminación se da durante el trabajo de parto, ¿sí? O sea, la mamá tiene que tener lesiones genitales activas, ¿sí? Y entonces cuando el bebé pasa a través del canal del parto es cuando se terminan rompiendo esas vesículas y se termina transmitiendo entonces al bebé. Entonces, por eso que el herpes simple eh, es una contraindicación para el parto vaginal. Y es una enfermedad grave del bebé que van a ver mejor también en pediatría. La pregunta de Mateus con respecto a la autoinfección, me imagino que quiere hacer referencia a la autoinoculación que se suele ver en, en HPV, por ejemplo, pero con el herpes simple lo más frecuente es la reactivación, ¿sí? Entonces serían factores desencadenantes. No sé si quieres preguntarme el ejemplo, qué situación es la que te hace pensar en una autoinfección, ¿sí? Con respecto al diagnóstico, tenemos el sitio diagnóstico de SANC, que es en realidad observar una célula gigante multinucleada, pero
eso solamente nos confirma que hay una infección por herpes, no nos permite saber si es herpes simple tipo 1 o tipo 2. Se pueden cultivar también las secreciones, pero no es frecuente, es difícil, porque se necesitan células vivas también, entonces se inoculan en otros animales normalmente. Los anticuerpos, porque les parece que no va a tener utilidad, y no pedimos tampoco de rutina, porque como estuvimos diciendo, casi la mayoría, ya, sobre todo con el tipo 1, ¿verdad? Casi la mayoría va a tener anticuerpos, del 70-90% de la población. Y con respecto a la histopatología, eh, sí nos puede ayudar sobre todo con los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Para diferenciar y discriminar de otras enfermedades. Con, con respecto a la célula de Shank, sería este entonces en el que se ve un queratinocito, entonces que tiene un núcleo, perdón, un núcleo multilobulado, ¿sí? Y en la biopsia lo que se pueden encontrar son los coilocitos, que son esas células, estas células grandes también que se encuentran ya hacia la parte más superficial de la epidermis. Con respecto al tratamiento, en realidad, eh, ya como sabrán, los tratamientos antivirales no son tan efectivos como los tratamientos antibióticos, ¿verdad? Eh, en realidad, la finalidad principal de los antivirales es disminuir la transmisión y acortar el cuadro y evitar complicaciones. Entonces, tenemos las versiones tópicas de estos antivirales como el aciclovir, también existe el penciclovir, que se puede aplicar entonces sobre todo en las lesiones cuando son pequeñas, en áreas pequeñas, ¿verdad? En- y se utilizan en cremas, pero son cremas que hay que utilizar por lo menos entre 2 o 4 horas, o sea, hay que reaplicar con frecuencia, ¿sí? Y lo ideal es iniciar justamente apenas el paciente sienta síntomas. Con respecto al tratamiento sistémico, hay unos cuantos antivirales como aciclovir, valaciclovir, fanciclovir. El inconveniente que tenemos son las tomas, ¿sí? Y eh, en general, o sea, hay varios tipos hoy de antivirales, pero el aciclovir lo que va a impedir es entonces la replicación de esos virus, ¿ok? Va a eliminar todos los virus, las células que ya estén infectadas. Eh, El aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir tienen acciones similares. No es, si bien estas son más nuevas, no son mucho mejores que el aciclovir, pero la diferencia principalmente es que facilitan la toma, ¿verdad? Si se fijan acá, aciclovir dice lo ideal es 5 veces al día, 200 miligramos. Ni siquiera se usa normalmente de esa manera, se usa 400 miligramos cada 8 horas. Entonces es más fácil para que el paciente cumpla también, ¿verdad? Entre 7 a 10 días. El valaciclovir y el fanciclovir tienen las ventajas de que se pueden tomar cada 12 horas. Entonces, inclusive el fanciclovir puede ser de dosis única para recurrencias, así que son más prácticas. Y estos son los que a veces inclusive se utilizan antes de algunos procedimientos, etcétera, como para evitar esas reactivaciones que se tienen que hacer durante el interrogatorio si el paciente tiene algún antecedente. Y como les comenté, también hay la versión tópica, ¿verdad? Tanto el aciclovir como el penciclovir se pueden utilizar, pero ahí lo importante es la reaplicación. Cada 2 horas ahí dice es un poco difícil, de hecho, pero por lo menos eh, si logramos entre 2 a 4 horas es suficiente. Eh, la pregunta de Marcela con respecto a la acción de los virus en los queratinocitos, no, lo que hay que recordar es que los virus o sea, necesitan infectar a las células, no tienen todo el mecanismo, ¿sí? Necesitan de una célula para terminar su proceso de replicación. Entonces, lo que se hace es enlentecer esa replicación, no eliminar de por sí queratinocitos, ¿verdad? Eh, con respecto a las lesiones bucales, normalmente se utilizan las pomadas, ¿sí? Pero hay que utilizar apenas el paciente tenga síntomas, sobre todo cuando son las recurrencias, ¿sí? Hay que considerar también que muchos de ellos o sea, en realidad muchos son autolimitados, o sea, se van a curar sin que, sin que haya
sin que haya hecho ningún tratamiento. ¿Es una indicación necesaria? La pregunta de Hugo, sí. Si hay lesiones herpéticas activas, puede ser una indicación de cesárea y no vía vaginal. La pregunta de Mateus con respecto a si hay una lesión genital y el paciente pone la mano en la boca, eh, sí, pueden haber probabilidades, pero ese era el ejemplo de autoinfección que preguntaba él. Sí, pero normalmente en esos casos tiene que haber, o sea, si el paciente es inmunocompetente, es un poco menos la probabilidad, pero sí, justamente, y para que tengas idea, el hábito justamente, por ejemplo, el sexo oral es la teoría que explica de por qué el tipo 1 fue también produciendo cuadros de herpes genital. Con respecto a fómites o toalla, etcétera, no es lo más frecuente. Sí, el contacto directo con las secreciones o las lesiones activas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, continuamos con respecto, entonces vimos herpes simples tipo 1 y la herpes simples tipo 2. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es el tipo 3. Y el tipo 3 es lo que le decía que tiene una característica especial porque puede producir dos enfermedades. Una, eh, en la primera exposición al virus, luego también de la misma forma va a quedar de forma latente, ¿sí? Y después se puede reactivar. Y en esa reactivación, entonces, va a tener una característica clínica diferente y va a producir el herpes zóster, o sea, la enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama virus varicela zoster al herpes simplex tipo 3. Y entonces, la primera exposición, vamos a desarrollar un cuadro de varicela, en portugués popularmente conocido como catapora. Y el herpes zóster va a ser la recurrencia entonces, ¿ok? La transmisión, como se imaginarán, de la varicela en realidad se da principalmente por las gotículas de saliva, ¿verdad? Que ahora por el tema de coronavirus ya están cansados de saber, así que es altamente contagioso también. Eh, ya saben que es súper frecuente entonces en la edad escolar, donde normalmente tenemos esa primera exposición. Hay algunas personas o adultos que no desarrollaron durante la infancia y de igual manera pueden desarrollar en la edad adulta y es por eso que esa enfermedad también se produce una sola vez. Después que se resuelva el cuadro, esos virus van a quedar de forma latente entonces en los ganglios nerviosos y allá cerca, lo más frecuente es que cerca de los 50 años aproximadamente, cuando normalmente ya tenemos otras enfermedades, ciertos medicamentos, alteración de la inmunidad, entonces esos virus se pueden reactivar. Entonces cuando se reactivan, van a migrar por las terminaciones nerviosas y les voy a mostrar qué producen entonces en la piel. Vamos a hablar primero entonces de la primera exposición al virus, en el que vamos entonces a desarrollar un cuadro de varicela. La varicela es en general benigna, sí, es muy contagiosa como ya estuvimos diciendo, y lo que va a producir son unas lesiones vesiculares, pero de un tamaño un poco mayor. Entonces se dice que son lesiones en gota de lágrima normalmente, que son estas, o parece como una salpicadura, ¿verdad? Y con el correr de los días, algunas de ellas van a terminar teniendo un aspecto costroso, ¿sí? O inclusive recuérdense que son lesiones líquidas, muchas veces hay un prurito normalmente, no suele ser tan intenso, suele ser un prurito ligero. Y entonces principalmente cuando se lesionan esas vesículas es que esa secreción líquida se va a romper, o sea, se va a liberar en la piel y eso cuando se seque entonces va a formar las costras. Normalmente no dejan cicatrices a no ser que sean de gran tamaño y cuanto más se manipulan hay más riesgo de sobreinfección y ahí sí pueden dejar cicatrices, se pueden sobreinfectar también, ¿verdad? Eh, Pueden aparecer en cualquier localización, en la cabeza, en el tronco, en el cuero cabelludo, extremidades. En algunos pueden tener un aspecto un poco más necrótico, ¿verdad? Normalmente, dijimos en general, es una afección benigna, pero en el adulto puede ser un poco más grave. Así que lo ideal es realmente tener en la infancia. En el adulto pueden aparecer o predominar más lesiones hemorrágicas,
Las lesiones pueden aparecer en mayor número de tamaño y también la duración del cuadro suele ser un poco más extenso. Una característica, bueno, es que vamos a tener varias lesiones en varios estadios evolutivos, no están todas en la misma etapa. Si bien esta está en la fase costrosa, estas recién están apareciendo, etcétera, a eso se refiere con que es polimorfa, ¿sí? O el polimorfismo lesional. Entonces hay una asociación de vesículas, pústulas y la formación de las costras, ¿verdad? Puede haber también una ligera afectación del estado general, fiebre leve, decaimiento, pueden haber también adenopatías eh, generalizadas y simétricas. Y en algunos casos, en algunos inmunodeprimidos, bueno, puede tener entonces un aspecto más hemorrágico, necrótico, también pueden producir neumonías, inclusive encefalitis. Está bien, el tratamiento, ya saben, en realidad son analgésicos, controlar la fiebre si es que hay, asintomáticos y algunas lociones que en realidad son antisépticos para evitar que esas lesiones se sobreinfecten y algunos tienen un efecto calmante para controlar el prurito, ¿sí? Hay que tener cuidado que muchas veces también hay muchos tratamientos caseros o mitos y tabúes, etcétera, que a veces sí pueden terminar predisponiendo para las sobreinfecciones también, ¿sí? Y después entonces, como dijimos, ese cuadro se va a resolver en aproximadamente como máximo 2 semanas y esos virus entonces van a quedar de forma latente en el ganglio posterior, que sería los ganglios sensitivos, ¿sí? Eso puede quedar ahí durante años, ¿sí? En general se describe esa reactivación cerca de los 50 años, es raro que ocurra en niños. Para tener herpes zóster obviamente tuve que haber tenido antes primero varicela y en algunos casos cerca de los 30 también pueden aparecer, ¿verdad? En ese caso, en el caso ya de la reactivación, entonces este mismo virus ya va a manifestarse como otra enfermedad. Lo que va a aparecer es inicialmente una sensación de quemadura, porque ese virus cuando se reactive en el ganglio, entonces termina migrando, ¿sí? A través de los nervios, ¿sí? Y una vez que lleguen a la piel, entonces van a desencadenar toda una reacción inflamatoria, van a aparecer también esas lesiones vesiculares. Inicialmente va a haber una hiperestesia o sensibilidad y sensación de quemazón en la piel y luego aparecen las vesículas, ¿sí? Y entonces esa es la característica, dependiendo de cuál es el ganglio que se activó, entonces se dice que las lesiones van a respetar el dermatoma. Este es el dermatoma, ¿verdad? Que es justamente una representación que va indicando qué zonas de la piel corresponden a cada nervio espinal y las zonas que están inervadas por cada una, ¿verdad? Las cervicales, acá las torácicas, ¿sí? Y entonces, dependiendo de cuál se activa, esas lesiones normalmente entonces van a respetar el dermatoma del ganglio del cual se activaron. Y es por eso también que esas lesiones entonces no comienzan de la zona lateral, normalmente hacia la zona medial, y nunca sobrepasan la línea media, ¿sí? Eso es importante también para diferenciar de algunas micosis, etcétera, que vamos a ir viendo otras enfermedades que también entran como diagnósticos diferenciales. Entonces, esto nunca sobrepasa el otro lado. Puede haber lesiones que estén de ambos lados, pero es porque se encontraron en la línea media, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto sería la activación más o menos de acá, de esta zona, ¿verdad? Entonces, se correspondería con esto, ¿verdad? Acá tenemos otra lesión entonces dorsal. Si se fijan, normalmente comienza en la zona lateral con eritema, sensación de quemazón y con el correr de los días entonces aparecen las vesículas y va siguiendo entonces el trayecto del dermatoma y no ultrapasa la línea media. Lo que hay que considerar que sí puede ocurrir es que pueden haber activaciones bilaterales y entonces se pueden sí encontrar en la línea media en forma de un cinturón, tanto la parte posterior como la parte anterior del tronco en realidad y la extremidad son las zonas más frecuentes, ¿ok? Hay que tener en cuenta que puede ser grave en unos comprometidos, la curación puede demorar más tiempo, ¿verdad? Y de vuelta, esas lesiones se pueden también sobreinfectar, pueden servir de puerta de entrada para otras infecciones, si son adultos,
y etcétera. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Eh, Pueden dejar cicatrices también, ¿verdad? Sobre todo manchas también. Algo que hay que tener en cuenta es que también los pares craneales, ahí justamente la pregunta de José, algunos pares craneales también pueden servir puede tener virus de forma latente, ¿verdad? Lo más frecuente es que sea el trigémino, ¿sí? Y el trigémino, entonces cualquiera de sus ramas se podrían activar, pero la que más se activa normalmente o la vía que prefieren ahí los virus para la reactivación es la oftálmica. Entonces podemos tener cuadros también de herpes zóster oftálmico, ¿sí? En ese caso, lo mismo, casi se fijan, respeta también la línea media y justamente corresponde al área de inervación de la rama oftálmica del trigémino, ¿ok? ¿Qué sería esto? ¿Sí? Entonces, vemos que va respetando eso y bueno, también puede ser grave porque también puede terminar produciendo alteraciones oculares, ¿verdad? Que otra imagen entonces también del herpes zóster oftálmico, pero parece un trabalenguas. Está bien, ahí la pregunta de José. La pregunta de Evany con respecto a las cicatrices, normalmente son terapias más agresivas como para rehacer cicatrices sobre esa cicatriz. Algo parecido a lo que vimos en acné. No, todavía no vimos acné, creo. No, sí, ya vimos. Se puede usar láser, ¿sí? O algunos ácidos, etcétera, para mejorar el aspecto, ¿sí? De las cicatrices de varicela. En algunos casos se rellenan también, pues suelen ser lesiones deprimidas o cicatrices deprimidas. Acá hay otra imagen entonces también del el herpes zóster oftálmico. Entonces, si se fijan, también se percibe como más o menos diseña el área de inervación de la rama oftálmica y que no sobrepasa ahí la línea media. El diagnóstico es clínico y también se puede realizar el sitio de diagnóstico, que es sobre todo cuando están las lesiones activas y hay secreción, ¿sí? Una consideración importante y complicación frecuente es la neuralgia posherpética. Esto fue alguna vez pregunta, creo que en el último revalida inclusive. Y en ese caso eh, lo que ocurre es que desaparecen las lesiones cutáneas del herpes zóster, pero el paciente sigue teniendo molestias, ¿sí? Puede tener como una sensación de quemazón constante y algunos pueden tener como dolor, ¿verdad? O un área hipersensible. Entonces, en toda esa zona donde aparecieron las lesiones, después queda como una piel sensible por inclusive un año después del desaparecimiento de las lesiones. Así que eh, es una complicación también, ¿verdad? En algunos casos, si se afectan ahí los nervios faciales, también puede después haber una alteración o paresia faciales, ¿verdad? Las alteraciones oculares pueden producir uveitis, queratitis, inclusive puede llegar a la ceguera. Y bueno, como dijimos, puede ser grave en inmunocomprometidos, pueden servir de puerta de entrada para bacterias, de ahí puede ir a sepsis, o sea, ¿no? Es como un paciente con una quemadura grande, ¿verdad? El tratamiento para el herpes simplex tipo 3, que puede producir estas enfermedades, normalmente entonces se hace sobre todo cuando es el herpes zóster, ¿verdad? Eh, Sería con aciclovir, ¿sí? También, pero la dosis es un poco más elevada, ¿sí? Puede ser, si es vía oral, se hace 5 veces al día también, por 7 días, o se puede utilizar lo más también como el valaciclovir, que se usa 1 gramo. Se utilizan corticoides también en algunos casos cuando hay una inflamación muy importante o sensación de quemazón muy importante y molestia o la piel está muy inflamada. El complejo B sería para toda la regeneración ahí de los nervios también que están afectados, sobre todo en el herpes zóster. Y para la neuralgia posherpética que comentamos, se puede utilizar la amitriptilina cuando hay principalmente parestesias y carbamazepina cuando hay sensación de quemazón o un dolor lancinante normalmente, ¿sí? Hay que considerar, hay unas tablas, no recuerdo el valor exacto ahora
de la aciclovir, pero hay que considerar que el aciclovir inyectable tampoco tiene una respuesta superior, ¿sí? Lo que hace es acortar también el cuadro, evitar algunas de las otras complicaciones, y, eh, pero hay que considerar que es mucho más costoso, ¿sí? Hay que tener en cuenta también eso porque a veces son, sobre todo si estamos en áreas a veces donde los pacientes no tienen posibilidades económicas y por algo que en realidad no tiene mucha diferencia con el oral, ¿verdad? Cualquier persona podría tener las lesiones oftálmicas y en realidad sí, depende de dónde los virus quedan de forma latente, pero es muy frecuente, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sean lesiones si hay una reactivación del herpes zóster que sean en la región cervical y torácica, ¿sí? ¿Todos los pacientes que tuvieron varicela van a tener herpes zóster? No, ¿sí? Solamente algunos, no todos. Ahora, lo que sí es obligatorio, y ahí influyen todos esos factores que estuvimos diciendo, por eso normalmente aparecen cerca de los 50 años, ¿verdad? Porque eh, normalmente ahí aparecen otras enfermedades, el paciente está tomando otros medicamentos, tiene más responsabilidades, estrés, hijos, etcétera, una serie de factores que influyen y eso puede predisponer a la reactivación, ¿sí? Diabéticos también, hay que tener cuidado en los diabéticos porque finalmente esas lesiones también se pueden sobreinfectar, etcétera, ¿no? Entonces, vimos ahí lo que era del grupo herpes virus, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora los que son del grupo papoavirus. Ahí un poquito más sencillo, en el grupo papoavirus vamos a tener el HPV, ¿sí? Y el HPV en realidad hay varios tipos, más de 100, ¿sí? Entonces no hay que relacionar HPV necesariamente con transmisión sexual. Lo mismo que el herpes simplex, hay varios tipos, como le dije, más de 100, entre 150 aproximadamente, y todos tuvimos diferentes a ciertos tipos. Y algunos que se van numerando normalmente, algunos tipos de HPV están sí más relacionados a ciertos mecanismos de transmisión. ¿Ok? Lo que van a producir va a ser una proliferación epidérmica benigna, en realidad es un tumor benigno de la piel, ¿sí? Eh, y en este caso sí, pueden ser inclusive autoinoculables, que era la pregunta que ya habían hecho, y heteroinoculables con otras personas, ¿verdad? También el periodo de incubación es difícil de determinar, va a depender del estado inmunológico también de cada individuo y puede permanecer en un estado subclínico por varios meses inclusive, ¿sí? Lo que vamos a ver y lo más frecuente es que provocan un cuadro de aparición de verrugas vulgares. O sea, la verruga vulgar es la que está asociada al HPV tipo 1, 2 y 4, ¿sí? Estas son las más frecuentes, por eso se puede decir que son las vulgares. La pregunta, respondiendo de paso, antes de pasar y responder lo del herpes zóster, la pregunta de Livia con respecto a si se puede tener más de una vez, sí, así como el herpes simple también pueden haber recurrencias, pero son más infrecuentes, ¿sí? Las verrugas, continuando un poquito, eh, el primer punto, no hay ningún tratamiento 100% efectivo para las verrugas, ¿sí? En realidad lo que se hace es destruir la piel y con eso se eliminan los virus que están en esa lesión, pero pueden haber en la circulación del organismo otros virus, ¿verdad? Que eventualmente pueden de vuelta desencadenar un cuadro, ¿sí? Entonces, en general, algunas verrugas inclusive pueden desaparecer sin tratamiento, ¿sí? Por eso más frecuentes niños, adolescentes, hay algunos estudios que es entre el 70% todos tuvimos expuesto, tuvimos alguna pequeña lesión que pudo haber pasado inclusive sin que hayamos percibido entre los 12 y 16 años aproximadamente, eh, y terminan desapareciendo, ¿sí? Lo que sí hay que considerar es que si una verruga no desapareció en un año, difícilmente ya vaya a desaparecer, ¿sí? Es un promedio de tiempo que se puede estimar, ¿verdad? Estoy seguro también que todos habrán visto alguna vez, si es que no tuvieron también, que son muy frecuentes. eh, y no hay porque también es una enfermedad que últimamente parece como se relaciona ahí con la transmisión sexual, pero normalmente no tiene nada que ver, sobre todo las vulgares, ¿verdad?
y es frecuente en adultos jóvenes y niños, como dijimos, ¿verdad? Lo que van a aparecer son unas pápulas, ¿verdad? Que pueden ser únicas, que van aumentando de tamaño, o pueden ser múltiples también, como esta que vemos acá. Esta imagen inclusive muestra, y además de eso, el paciente tiene una onicomicosis, que es una afección de las uñas por hongos, ¿sí? Justamente por dice que es un trasplantado renal, o sea, probablemente habrá hecho algún tratamiento de inmunosupresión, bueno, para recibir el órgano, entonces eso también termina predisponiendo a que estos virus proliferen en la superficie de la piel y entonces provocan estos cuadros, ¿sí? Entonces la lesión característica es que aparezca, me gusta esta imagen porque muestra varios estadios. Inicialmente va a ser una pápula pequeña, ¿verdad? Que tiene el color de la piel, normalmente son bien delimitadas y lo que vamos a ver es un engrosamiento en realidad en esa zona de la piel, ¿sí? A medida que esa pápula va aumentando de tamaño, recuérdense que principalmente es una proliferación epidérmica y es por eso que las verrugas no duelen. Si se recuerdan de la parte de la introducción, en la epidermis no tenemos terminaciones nerviosas y a medida que esa superficie que la pápula va creciendo, entonces la superficie también se va volviendo más seca, porque recuerden, la epidermis entonces se va alejando de la dermis también, y tenemos una zona seca y pequeña descamación inclusive en algunos casos, y a medida que va teniendo mayor tamaño va teniendo este aspecto que justamente recuerda un poquito a coliflor o a brócoli, más o menos tiene un aspecto ahí también vegetante porque las papilas dérmicas van a tratar de aumentar de tamaño eh, para el requerimiento que implica la epidermis que se está engrosando, ¿ok? Entonces lo que podemos tener múltiples o únicas y también podemos ver en algunos casos unos pequeños puntos negros que son estos, que corresponden a los capilares trombosados. Acá también se ve uno, ¿verdad? Que son muchas veces capilares que se terminan obliterando en las zonas de esa proliferación excesiva y de la epidermis. El fenómeno de Koepfner también se puede ver en este caso, es cuando existe algún trauma a nivel de la piel, en lugar de que cicatrice normalmente, en lugar de cicatrizar, aparece también allí una lesión. Esto lo que quiere mostrar es la autoinoculación, que como que hace rato ya preguntaron, puede ocurrir, ¿verdad? Lesiones en una zona, sobre todo perdón, las verrugas se pueden transmitir cuando sangran y es muy frecuente, como dijimos, que es indoloro que los pacientes manipulen, ¿verdad? Entonces ya saben que hay millones de tratamientos caseros, quemar, ritual, atar con cabello, clavar con una espina, la aguja, qué sé yo, hay un montón de rituales, ¿verdad? Así que en realidad ¿por qué aparecen esas teorías? Porque como dijimos al inicio, muchas de ellas en realidad pueden llegar a desaparecer sin tratamiento. Entonces normalmente, y muchas de esos tratamientos caseros también terminan siendo agresivos, como quemar con cierta sustancia o colocar ciertos productos que pueden ser muy agresivos para la piel, entonces terminan destruyendo a los virus que están en esa zona, ¿verdad? Entonces de una región por manipulación pueden ir apareciendo también en otras zonas. Hay ciertos tipos también que pueden ser un poco más difíciles de tratar, que son las verrugas subungueales, ¿verdad? Que son cuando se introducen ahí debajo de la uña y, y pueden ser un poco difíciles de tratar porque pueden ser difíciles de destruir también, ¿verdad? Esta verruga sí es menos común, pero también se pueden ver, son las verrugas planas juveniles, ¿sí? En este caso va a estar asociado el HPV tipo 3 y 10 y vamos a ver que es frecuente también, o sea, en su nombre ya dice, ¿verdad? Verruga plana juvenil, entonces normalmente son pacientes jóvenes, niños, adolescentes y adultos jóvenes y van a aparecer en forma de estas pequeñas pápulas, en este caso son múltiples, ¿sí? Principalmente en la zona de la cara, pueden tener el color de la piel o pueden tener un color amarronado, ¿sí? Pausa de nuevo, una acotación muy importante de Cecilia. Acá en Paraguay, por lo menos, al herpes zóster se le conoce comúnmente como fuego de San Antonio, ¿ok? No sé, me dijeron alguna vez, algunas zonas del Brasil creo que tiene un nombre popular, pero ahora no recuerdo.
La pregunta de Anderson, sí, justamente por esa inmunosupresión es que se terminan reactivándose los virus y entonces también aparecen los cuadros. Eh, la localización de las planas. Pausa, volvemos a donde estábamos. Estamos viendo entonces las verrugas planas. Ahora, estas ya no son las verrugas vulgares, y las verrugas planas, entonces sobre todo en pacientes jóvenes, como les comenté, pueden ser múltiples, aparecen en la zona de la cara, pueden tener color de la piel o un color amarronado parduzco, ¿sí? Acá también muestra justamente habla también de un trasplante, entonces eso también termina predisponiendo a esa reactivación o a esa infección viral y aparecen en forma de estas verrugas planas. Ahí hay que considerar una cuestión que no quiero que confundan, que los ancianos suelen tener este tipo de lesiones, pero no son verrugas planas, son queratosis seborreica, que vamos a ver un poquito más adelante, que es por el sol, ¿sí? Que es un diagnóstico diferencial de la verruga plana, pero en ese caso vemos en ancianos, ¿ok? Y esto vemos en jóvenes. Y lo otro es mucho más frecuente que las verrugas planas. Y por último tenemos las verrugas plantares, no, penúltimo, ¿verdad? Las verrugas plantares. Las verrugas plantares están asociadas al tipo 1, 2 y 4, es frecuente en adultos. Y en ese caso lo que vamos a ver es que aparecen en forma de unas pequeñas depresiones, ¿sí? Esto sería un diagnóstico diferencial de tungiasis, por ejemplo, que ya vimos, que es el pique popularmente, o bicho-chipé en portugués. Y en este caso lo que vamos a tener van a ser pequeñas depresiones que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, como hasta acá se le llama también el mosaico, parece más o menos un panal de abeja en algunos casos cuando son múltiples y están todas juntas. Y en las zonas de máxima presión, como el talón y en esta zona del pie, vamos a ver que son más deprimidas. ¿Mm? ¿Sí? Ayudan a deprimir. Perdón, la presión hace que crezcan para adentro. ¿Sí? Voy a mirar un poquito las preguntas. La pregunta, bueno, como les comenté a Ruana, en realidad probablemente esa lesión, dice ahí que el tratamiento con cáscara de banana, en realidad como le dije, cuando son sobre todo niños es muy frecuente que involucionen independientemente le coloquen lo que sea, ¿sí? Así que por eso aparecen tantos rituales como comenté. Y con respecto a la pregunta de Mateus, ¿cuánto tiempo se quedan? No hay una fórmula, ¿sí? En algunos pueden desaparecer y en otros pueden persistir, ¿sí? Normalmente, si en un año no desapareció, difícilmente va a desaparecer. Entonces, es que por eso se terminan tratando, que vamos a hablar enseguida, que es destrucción local, ¿sí? Una característica de la verruga plantar es que hay dolor. ¿Sí? Dijimos que las verrugas no duelen, pero la plantar sí puede doler porque justamente se va introduciendo hacia la dermis por la presión, ¿sí? Cuando son en zonas donde no es de máxima presión, como acá en el dedo, podemos tener ese aspecto mixto, ¿sí? Aclarando, tungiasis, ¿sí? Es pique en español, en Paraguay, eh, y en Brasil le dicen bicho chipé. La verruga plantar, en Paraguay que yo sepa no hay ni un nombre popular, y en Brasil le llaman olho de peixe. Está bien, a la verruga plantar. Entonces ahora saben que en realidad es causado por un virus, es un tipo de verruga que por estar en la zona de máxima presión se termina introduciendo. De paso, Chile me dio el dato, herpes zóster en Brasil sí se puede conocer como cobreiro, ese es el nombre que me dijeron alguna vez. ¿Sí? Está bien, ahí tenemos entonces otra verruga plantar. Si se fijan, podemos ver también los puntos negros de los capilares trombosados. Otra imagen de verruga plantar que asociada a una leucemia, o sea, normalmente entonces alteraciones importantes ahí en la inmunidad. Como dijimos, pueden ser múltiples, como estas, o pueden ser únicas, como estas. Son ahí una pequeña depresión con los puntos de los capilares trombosados.
Y por último de las verrugas, entonces lo que vamos a ver son los condilomas planos. En este caso van a aparecer entonces en la región genital. Están asociados el HPV 1, 6, 10 y 11. Lo que hay que tener en cuenta es que algunos de esos HPVs pueden terminar en, pueden tener un potencial maligno. Pueden ser que esas células de la piel comiencen a tener un crecimiento, una multiplicación totalmente descontrolada, ¿sí? El periodo de incubación no vamos a hablar porque es muy variable, es muy difícil saber, ¿verdad? Pero dice entre 1 a 20 meses, imagínense, 20 meses después tener un padrón muy difícil. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los condilomas combinados son frecuentes, o sea, son de adultos, una enfermedad de adultos. Cuando se observa en niños es importante hacer un interrogatorio o considerar la posibilidad de abuso sexual. Sí, importante eso. ¿Está bien? Dentro de lo que es la clínica, vamos a encontrar lesiones en realidad similares, papiliformes, húmedas, pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Como estuvimos mencionando anteriormente, y van a aparecer en la región genital, ¿verdad? Acá viene el aspecto papiliforme, ¿verdad? Son contagiosas, se puede transmitir entonces también durante el acto sexual, ¿sí? Y con respecto a la evolución, también pueden evolucionar, pueden persistir, ¿verdad? Y cuando persisten y son causados por estos tipos, entonces inclusive se pueden terminar malignizando. Y es por eso que se utiliza la vacuna. La vacuna cubre normalmente 4 serotipos que son los que están asociados a un potencial maligno. Y es por eso que la vacuna se tiene que aplicar también antes de iniciar la vida sexual, ¿sí? Por eso que se aplica en niños y niñas. Verrugas genitales, entonces, recuérdense, también son indoloras, ¿verdad? Enseguida hablamos del tratamiento de las verrugas. En general son destrucción local, ¿sí? Ahí tenemos también los condilomas acuminados, entonces la zona de la vulva. Recuérdense que pueden aparecer también la zona del ano, ¿sí? La región de los pliegues, el periné. Y bueno, en algunos casos van a tener entonces ese potencial de malignización y pueden transformarse realmente en ciertos tipos de cáncer, ¿sí? Con respecto al diagnóstico de las verrugas, normalmente es clínico, que sería el examen físico, y cuando hay dudas se pueden hacer las biopsias. Obviamente en estos casos se hacen biopsias para saber si hay alguna alteración ya en la mitosis, etcétera, para ver si no hay un proceso canceroso, ¿ok? Con respecto al tratamiento, vamos a ver que la verruga vulvar, la verruga plana y la verruga plantar, normalmente lo que vamos a hacer es destrucción local, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esa destrucción? Podemos utilizar el frío, en este caso se utiliza un gas que es el nitrógeno y eso es la crioterapia. Entonces lo que hace es una necrosis por enfriamiento, la electrocauterización con el electrobisturí, con, la, con una pequeña descarga eléctrica, entonces se produce también una destrucción de la piel y se eliminan todos los virus que están en esa zona. Y también el láser, en ese caso, concentra calor en cierta zona y también destruye, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, como les mencioné hace rato, igual no hay ningún tratamiento 100% efectivo para las verrugas, ¿sí? Hay que avisar a los pacientes que pueden volver a aparecer tanto en esa misma zona que fue tratada eh, como en la zona en la que en otras localizaciones, ¿ok? Otra forma de destruir la piel es utilizando cáusticos, que son unos ácidos, como el ácido tricloracético, que es el ATA que figura acá. Se usa 50%, normalmente puede poner 30 hasta 70. Hay un ruido extraño. Eh, entonces los que se colocan son pequeñas gotitas sobre esas lesiones, normalmente se hacen en el consultorio. Y hay otras opciones como los queratolíticos que también se pueden utilizar. Normalmente eso es un tratamiento ambulatorio. Entonces una mezcla de ácido salicílico y ácido láctico, como dice el 16.7%, y viene como un esmalte de uña. Entonces eso se coloca sobre la lesión y eso eh, puede terminar destruyendo entonces esa zona, ¿verdad? Como les comenté, se puede utilizar entonces láser para destruir esa zona de la lesión o los queratolíticos, que este que está acá, como les mencioné, viene así, algo parecido, se vende en la farmacia
eh, que pueden utilizar, viene como un esmalte de uñas, entonces se coloca una pequeña gota solo en la zona de la verruga, porque si se coloca en la zona de la piel, esa, ese ácido puede producir una quemadura, ¿verdad? Y ese también es el inconveniente cuando los pacientes se tratan por sus propios medios, ¿verdad? Quemando con un cuchillo caliente, un montón de rituales que estuvimos ya comentando un poquitito, ¿verdad? El diagnóstico diferencial de la verruga plantar es principalmente la tungiasis, ¿sí? Que puede aparecer así como una lesión puntiforme localizada, ¿está bien? Pero normalmente en ese caso no es tan deprimido como eso. Lo que les muestro en esta imagen acá es como al poner el ácido, al correr de los días, inclusive se puede cubrir, envolver un poquito, sobre todo cuando es la zona entre los dedos, porque si no termina el ácido tocando la zona del otro dedo y puede producir una quemadura si es que no hay una verruga allí. Y con el correr de los días van apareciendo unos puntos negros también que son de los capilares trombosados y después esa piel se termina desprendiendo, ¿sí? Algo que no mencioné es muy importante decir a los pacientes muchas veces terminan cortando con Gillette y cosas por el estilo las verrugas y ahí sangran, ahí también hay más potencial de autoinoculación. En este video lo que les voy a mostrar un poquito sobre la crioterapia. En ese caso, si nunca vieron o escucharon alguna vez, entonces lo que se usa es nitrógeno. El nitrógeno es un gas muy frío. Entonces lo que se hace es una destrucción local por enfriamiento, ¿sí? Una necrosis por frío. Eso se utiliza bastante para verrugas pequeñas también. Para verrugas genitales también se pueden utilizar, porque recuerden que es muy difícil utilizar los ácidos en la zona, sobre todo para que el paciente utilice en la casa, no se recomienda porque pueden ir por otras zonas de la mucosa y puede generar quemadura y dolores. Normalmente no es necesario anestesia, recuérdense que las verrugas normalmente no duelen a excepción de la plantar. Este tratamiento también se puede realizar en las verrugas plantares y lo que se tiene que formar se hacen 2 o 3 disparos en cada sesión, o sea, cada vez que va al consultorio. Lo que se tiene que formar es el frost, que es como esa capita blanca que se ve ahí, que el frost quiere decir escarcha, que parece como una pequeña cama ahí de nieve más o menos sobre la lesión. ¿Ok? Y normalmente se hacen entre 3 a 5 sesiones, ¿sí? Eso es suficiente para destruir entonces los virus que están en esa lesión y luego unos días la piel de esa zona se necrosa y cae, ¿verdad? No necesariamente se puede transmitir también sin que sangre las arrugas, pero principalmente cuando sangran, ¿ok? Y la crioterapia hay que tener cuidado también, sobre todo cuando va a capas muy profundas, son residuantes y se trata de llevar a capas más profundas y no sostiene más el, el gas, entonces sí, produce un dolor por enfriamiento. ¿Sí? Es como meter la mano en el hielo, en esa zona, un enfriamiento puntual, ¿verdad? Pero en esos pequeños disparos, normalmente cuando son bien superficiales las verrugas no duelen. ¿Sí? O no es necesario hacer anestesia, etc. Depende del tipo de lesión que se va a tratar. Hay algunos tumores de piel que vamos a ver un poquito más adelante que también se pueden tratar con crioterapia. Ahí también pueden haber más dolor. Depende del tipo de lesión. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de verruga ya hablamos. Destrucción con frío, destrucción con ácidos, destrucción con electrobisturí, destrucción con ácidos. También estos se venden en las farmacias. ¿Sí? Con los condilomas, entonces difícilmente vamos a usar los ácidos que son de uso ambulatorial, se van a usar los ácidos pero en consultorio, ¿sí? Entonces normalmente se puede utilizar esos ácidos y se utilizan también unas pomadas como el imiquimod, ¿sí? El imiquimod es una sustancia que es inmunoestimuladora, ¿sí? Entonces es una crema que se coloca sobre la piel y estimula todo el sistema inmunológico en esa zona donde se colocan. Tienen Sirven como proinflamatorio, inclusive
En esa zona puede haber cierta molestia, puede utilizar la crema y lo que va a hacer es que el propio organismo entonces elimine a los virus y al virus y se resuelve el cuadro, ¿no? Muchas veces se hace una destrucción con ácidos, ¿sí? O con resinas y después el paciente continúa con las cremas para evitar sobre todo las residuos. Esta crema se utiliza 3 veces a la semana. Es una crema que es un poco costosa, ¿sí? Y tienen que dar 10 horas aproximadamente en la superficie de la piel. Y resuelve el cuadro entre 8 a 12 semanas. Eso es con respecto al papovavirus. Y por último, vamos a ver, ya falta poquito. Hoy la clase fue un poco más larga. eh, Sobre el poxvirus. En este caso, el, el molusco contagioso es lo que vamos a hablar, ¿ok? El molusco contagioso afecta sobre todo a niños también. Se transmite fácilmente, ¿sí? Sobre todo por el contacto directo con las lesiones o inclusive eh, por objetos contaminados. En ese caso sí, en el caso del molusco contagioso se habla de sábanas, se habla de toallas, inclusive piscinas. ¿Ok? Eh, entonces eso es importante tener en cuenta cuando se hace un examen físico ahí para los clubes, donde uno mira si los pacientes no tienen micosis entre los dedos, hay que explorar ahí la zona del tronco, la extremidad, etcétera. Si no encontramos, mirar enseguida las características del molusco, eh, porque es una contraindicación ahí para compartir piscinas, ¿verdad? Dentro de lo que es la clínica, vamos a encontrar entonces una pequeña lesión papular, ¿sí? Que es su principal característica y es un diagnóstico diferencial con las verrugas, sobre todo cuando están comenzando, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver que tiene una pequeña depresión central, entonces dice que es una pápula umbilicada y esa es la principal característica del molusco contagioso, ¿verdad? Pueden ser únicas o pueden ser múltiples. eh, Recuérdense, sobre todo entonces en niños, ¿no? Si acá se fijan entonces, mantener el ombligo y para diferenciar de la verruga, normalmente esto no van aumentando mucho más que el tamaño de una pápula, ¿ok? Pueden ser en el color rosado, blanquecino, ¿verdad? Y pueden aparecer también en los párpados, genitales, tronco, cuello o la región de las axilas. La evolución, lo mismo. Algunos pueden desaparecer entre 3 a 4 meses y en otros van a persistir, ¿verdad? Normalmente entonces eh, se pueden, se pueden desaparecer inclusive sin tratamiento, ¿ok? No se preocupen que el slide va a estar disponible. Al fin de la clase de ahora ya le envío ahí al grupo de delegados y ya les van a compartir solamente en sus grupos correspondientes. Acá hay otras entonces imágenes entonces de los moluscos. El diagnóstico diferencial principalmente entonces van a ser las verrugas probablemente, ¿verdad? Y recuérdense que son lesiones umbilicadas, tienen una depresión central, ¿sí? Hay que tener en cuenta también en la región genital, eso se me pasó un poquito hablando de las verrugas, hoy en día también puede estar relacionado al tema de la depilación. Entonces, durante la depilación también pueden haber pequeños traumas en las pápulas que tenga el paciente, sangran y entonces también termina predisponiendo a que aparezcan otras lesiones, ¿sí? Exactamente, o sea, el padecer en un paciente con SIDA obviamente también puede desencadenar y desenvolver principalmente mayor número de verrugas. La evolución normalmente en ese cuadro es más corto, lo más probable es que vayan apareciendo otras, ¿sí? Acá hay otras imágenes también entonces de molusco, acá en esta se nota bien el centro. Es que hay un videito para mirar un poquito también. Otra imagen entonces del molusco contagioso. En realidad,
Lo que muestra ahí es lo que no hay que realizar, ¿sí? Pero una imagen para que vean un poquito el tamaño, ¿sí? Que pueden ser variables y sangran fácilmente en realidad normalmente y también son indoloros, ¿sí? Entonces en este caso, molusco contagioso, una pápula umbilicada, entonces causada por un virus que es el pox virus, ¿está bien? Esa es la única enfermedad que tienen que saber del pox virus. Eh, ¿Cómo se trata? El diagnóstico entonces clínico ya hablamos, se pueden confundir ahí con otras lesiones, principalmente las verrugas, ya estuvimos comentando cómo diferenciar. Recuérdense que las verrugas con el tiempo van aumentando de tamaño y la superficie se va quedando más seca y eso no es frecuente en los moluscos, como esta imagen acá. Bueno, se nota que no tiene esa superficie seca que vemos en las verrugas. El tratamiento se puede hacer, se utiliza un anestésico tópico que es el EMLA y con la cureta, que es esto, se hace una presión fuerte y suelen salir los moluscos. Se puede utilizar también el Limiquimod, que es esa crema que ya comentamos, mira, al 5 al 7,5%. Eh, la crioterapia, que es la destrucción con el frío, esto también sería un ácido, ¿verdad? Los cáusticos que ya estuvimos hablando también. Tener en cuenta un poquito de la edad del paciente y qué tal va a responder al tratamiento, el nivel económico de los padres, etcétera. Son factores que también hay que tener en cuenta para elegir alguno de esos tratamientos. ¿Está bien? Hasta ahí entonces serían los problemas o los virus de interés dermatológico. ¿Ok? Si hay alguna pregunta